noches, martes 8 de junio del 2021. ¿Cómo pasa el año? Pasa rápido, ya estamos en junio, ya llegando en un mes más, llegamos al invierno y acá estamos nuevamente en un nuevo programa de Libertad o Muerte. Esa es la gran disyuntiva que hoy nos encontramos como país. Hago presentación de los panelistas. Tenemos hoy siempre el gran Cristian Sáez. Muy buenas noches, Cristian, ¿cómo estás tú? Hola, buenas noches, aquí estamos, motivados, pero no, bien, vamos a ver qué se teje en la actualidad. Estamos también con el gran Matías Carmona. Muy buenas noches, Matías, ¿cómo estás tú? Hola a todos, buenas noches. Aquí conversar, ahora va a ser un poco más íntimo, somos menos personas, pero creo que hay muchos temas para abordar esta semana y creo que va a ser una interesante conversación. Una de las palabras que a mí me gusta es íntimo, me gusta la palabra íntimo, me gustan las cosas íntimas. Don Rodrigo Salamanca, gran libertario de tomo y lomo, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches a todos. Buenas noches, Carlos, gracias por la presentación. Bueno, te quería pedir un momentito para mandar un saludo. Hablando de íntimo, quiero mandarle un fuerte abrazo a un íntimo amigo, colega, miembro también de los emprendimientos en los cuales estoy metido, que es Emerson, que además también escucha el programa. Así que, compadre, un fuerte abrazo y que viva la libertad. Un gran saludo de Libertad o Muerte para Emerson y le enviamos toda la energía y todo el ¡fua! Dicho eso, comenzamos ahora. Todos los poderes. Con todos los poderes, la pulsera de los 7 poderes, como decía Omarcito, también se la enviamos, así que estamos acá comenzando el programa Libertad o Muerte. Bueno, lo que está ocurriendo el domingo, pues. Comenzamos con eso. ¿Qué pasa con las elecciones presidenciales en Perú? ¿Qué es lo que se teje? Todavía no hay resultados oficiales, hay un estrecho margen. Yo estaba viendo las redes sociales y todavía no se sabe realmente quién es el nuevo presidente o presidenta del Perú. ¿Qué nos puede decir al respecto el gran Rodrigo Salamanca? Bueno, el caso en Perú es complejo. ¿Por qué razón? Porque acá nos estamos enfrentando a dos extremos que son bastante irreconciliables. Por una parte tenemos a un marxista que ni siquiera es un marxista moderno, entre comillas, sino que es un marxista a la antigua, sumamente conservador, sumamente autoritario. Hay que recordar que los marxistas en Perú mataron mucha gente, los grupos terroristas, entonces hay mucha gente que tiene mucho resentimiento con lo que es el comunismo y hay mucho miedo al comunismo y eso se explotó bastante. Y por otro lado tenemos, ¿no es cierto?, a una autoritaria también, que es de una derecha autoritaria también, muy conservadora, y que la gente la repudia tanto por ser hija de su padre y por los hechos de corrupción. Una persona que ha estado prácticamente tres veces en la cárcel. Entonces, la verdad es que de esta elección obviamente no iba a salir nada bueno. La mayoría de las personas que esperábamos que Perú no se fuera al carajo como se está yendo actualmente, porque de hecho el nuevo sol peruano, que es el nombre real de la moneda, nuevo sol peruano, se ha devaluado por las noticias. Esperábamos que al menos saliera Keiko, no porque saliera él, sino para que no saliera el comunista. Pero desafortunadamente las cosas no son así. Es muy claro, aunque todavía no es oficial, de que el nuevo presidente del Perú va a ser él, pero con un margen bastante estrecho, que es de aproximadamente el 1%. Y va a tener como reto, entre comillas, tener que lidiar con un país sumamente dividido. Y por otra parte, nosotros como chilenos corremos el riesgo de que las inversiones que tenemos ahí, que tenemos muchas empresas, se vean expropiadas, porque ya se está amenazando de eso. Ese es el problema grande que tenemos en el Perú, Carlos. ¿Qué opinas tú de esto, Matías? ¿Qué pasa en el Perú? ¿Cuál es tu visión? Sí, igual aquí en este aspecto yo creo que soy bastante ignorante de la política peruana como para saber al 100% qué es lo que está pasando. Igual yo creo que un poco lo que me sorprende de lo que ocurre, también ocurre aquí en Chile, que es al respecto de cómo puede un comunista no ser repudiado de la misma manera en que lo es un nazi o un fascista. Y ahí no sé, quizás sería interesante que la gente se pensara un poco al respecto, porque
no sé, los regímenes comunistas han matado cerca de 150 millones de seres humanos alrededor del mundo, mucho menos de lo que lo han hecho los nazis, y los nazis simplemente porque tienen muchas películas encima, la gente los repudia mucho más. Entonces, que lo que está pasando en Perú, que esté ganando un comunista, y que está pasando, o que va a pasar aquí en Chile posiblemente, y que todos sabemos que Jadwe es un poco de las personas que tienen mayor chance de salir electo, bueno, todavía no sabemos más adelante, me sorprende, porque quizás es un poco este deterioro moral que tenemos como sociedad, de no entender que las malas ideas son malas y que no queremos aprender de los caminos que ya trazaron las personas que vivieron antes que nosotros. Recojo lo que tú indicas, porque mucha gente evalúa, lamentablemente la gran mayoría de las personas evalúa a las personas, valga la redundancia, por las intenciones, pero lo que nosotros nos tenemos que acostumbrar es evaluar los resultados, ¿cachai? Entonces, claro, todos podemos tener muy buenas intenciones, determinada ideología, ¿cierto? Pero ya la evidencia empírica nos indica que no hay ningún resultado bueno donde tenga origen teoría marxista. ¿Qué nos puede decir de esto, estimado Cristian? ¿Cómo ves tú la situación peruana? Yo tengo una opinión un poco más, no sé, distinta a lo que tenga que ver con la política, porque claro, ya estamos hablando de un tipo de izquierda y todo el asunto. Lo que dicen los muchachos, todo eso es cierto. Yo voy más a ver, weón, a quién eligieron. Si el weón, loco, basta con ver entrevistas del tipo y el weón es un ignorante, o sea, weón es un... Y no es que lo diga así de forma por ser peyorativo con el compadre, sino que el weón es ignorante. O sea, el weón, basta ver la entrevista, las preguntas que le hacen, los top 5 que se manda el weón, ¿cachai? Las cosas que no sabe. El loco, para mí, es una especie de un Evo Morales 2.0, ¿cachai? Es como la misma historia, el mismo personaje, encuentro yo. Y que anda diciendo que en Venezuela la educación es gratis y la salud es gratis, por ende tenemos que ir para allá. Eso fue lo que dijo en una entrevista el weón. Claro, ¿cachai? Yo he visto otra entrevista donde el weón dice, weón, por ejemplo, que a los jóvenes los quiere sacar de las ciudades, a las mujeres de las oficinas para que vayan a trabajar en el campo, pues, weón. O sea, weón, cualquier tipo... El weón que dice que los hombres matan a las mujeres por la ociosidad que genera el Estado. Cacha la frase, culiá, po, weón. Ojo, para darle un punto, el hombre es docente, pero sin duda... no, esa weá de creer que porque es docente el weón es muy nice, no, así con la calidad de profes que tenemos, weón, sí. Adoctrinadores acá en nuestro país. No, weón, no hay por dónde. Si el loco es un imbécil, loco, y esa weá como que me da... Esa es la weá que me da como más lata, weón, porque la gente, porque chucha está escogiendo ese tipo de weones para gobernar un país, para dirigir un país, para encaminar un país. Ahora, en términos geopolíticos tampoco es inocuo a lo que puede ocurrir con nuestro país, que este tipo, porque es lo que le pasó a Evo Morales, pues cuando Evo Morales le comenzó a ir mal en su país, en Bolivia, él comenzó con la típica acciones contra los vecinos, en estricto rigor, con el tema del mar, con Chile, sí, pues el populismo. La pretensión al mar, y que el mar, y con todo el chauvinismo. El enemigo externo, pues, que le tienen que pintar a estos locos, ¿cachai? Como a nosotros nos pintan los yanquis, ¿cachai? Los malditos yanquis capitalistas. Exactamente. En ese caso, Cristian y Carlos, hay que decir lo siguiente. De partida, como ya lo había dicho anteriormente, estamos hablando en este caso de un marxista a la antigua, de un marxista que de partida es conservador, muy conservador, de partida no cree en ninguna especie o clase de libertad, a pesar de que su partido se llama Libre Perú, pero es que ellos entienden la libertad simplemente como escapar del capitalismo. Esa es la definición de libertad que entienden ellos, pero no creen ni en libertades civiles, ni en libertades políticas, ni tampoco cree en libertades económicas. Entonces es un tipo absolutamente autoritario y absolutamente nacionalista. De hecho, este tipo es un nacionalista indigenista y toda la hueá. Absolutamente. Y de hecho, perfectamente, además de expropiarnos las empresas que tenemos en el Perú, sería capaz incluso de declararnos la guerra si es que le es útil. Popularmente. Hay que tener ojo con esas cosas.
No sé, Con pero es que el su loco yo lo veo tan feminismo imbécil. Yo creo que ese loco es el monigote del partido político nomás, ¿cachai? Porque lo veo como tan idiota, el weón, tan estúpido. De hecho, no le veo ni siquiera personalidad para ser un dictador, weón. Ahora, esto marca un precedente para las elecciones presidenciales que nosotros tenemos acá en Chile. Le da como un aliento a Jadwe. A este weón es más a este weón sí hay que tener más miedo. Este weón yo lo veo como un dictador. Yo creo que sí, yo creo que el Partido Comunista Chileno se va a agarrar de alguna manera y va a empezar a decir que el anticomunismo era, no sé, pues una cuestión del siglo XX. Van a empezar con discursos de esa manera. ¿Para qué? Para tratar de convencer a las masas que el anticomunismo no es algo real y que es prácticamente un mito. Y que es un miedo que tiene la gente cual si tuviese miedo, no sé, pues a los aliens. O que tuviese miedo, no sé, al agua. Eso lo va a empezar a agarrar, porque ellos se agarran de lo que sea para validarse. Y ya los estamos viendo más y más en los medios de comunicación. Hoy día también estuve escuchando yo que estaba, por ejemplo, el diputado Daniel Núñez del Partido Comunista también debatiendo por el tema del 10%, y ya lo seguimos viendo. Antes era Jadwe nomás, o antes era la Camila Vallejo nomás, o antes era la Carol Cariola o el Hugo Gutiérrez, pero ahora siguen apareciendo más personeros del Partido Comunista. Cada vez están apareciendo más en los medios de comunicación, y eso provoca que el discurso de ellos se empiece a normalizar. Entonces yo ahí pondría el ojo. Ahí uno de los temas que al menos yo encuentro que es más relevante de por qué los medios mal influencian un poco es porque no está la contraparte. Es decir, nunca está una persona o las ideas contrarias a las que se están mostrando, y eso a la larga permea en el resto de las personas como la única gran idea que realmente existe. Entonces, no sé si ustedes ven actualmente de que exista esa contraparte también en lo que se está exponiendo en los medios, por ejemplo. Si hay una persona o un ente que realmente le juegue la cara, por ejemplo, este amigo Francisco Reo, creo que se llama el sujeto, sí, que correcto. Es muy bueno. Es una de las personas que hace eso, pero no sé si hay más o ven referentes al respecto. Mira, yo te digo una cosa desde lo que yo he visto y te puedo decir que honestamente referentes hay, pero son muy pocos. O sea, ya estamos viendo, por ejemplo, que afortunadamente a Axel Kaiser lo están invitando a programas y que se ha endurecido muchísimo más su discurso. Ya no es tan blando como antes, porque yo creo que está viendo el problema o el embrollo en el cual estamos metidos todos. Entonces, si es que no les ponemos un párele a estos compadres, van a apoderarse del discurso. Y el problema es que en los partidos tradicionales, en la derecha tradicional, por ejemplo, los tipos son sumamente blandos porque siguen jugando también, y al igual que ellos, al buenismo de que todos tenemos que estar unidos y hablando de esa fraternidad que no existe en realidad, no existe, porque cada quien está peleando en su trinchera. Esto hay que decirlo como son. La política nunca se ha tratado de que estemos unidos. La política es una guerra. Es una guerra. Yo siento que tenemos que destruir el bastión de este concepto nefasto que nos ha llevado para acá de un tiempo a esta parte, que es la igualdad o la desigualdad. Si logramos destruir ese bastión, que es una idea fuerza que tiene la izquierda y que compró la derecha, quizás podemos empezar a dignificar al individuo por sobre los colectivos y dejar de huevear. ¿Cómo lo ven? Estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Eso es lo que tenemos que hacer. De hecho, el discurso buenista parte del discurso igualitarista. Es una idea fuerza terrible. El índice que a ellos no les gusta tocar, el que a nosotros nos importa, es cuánto el país dejó el porcentaje de pobreza de cómo era en los 80 y cómo se fue reduciendo la pobreza a la que tuvimos hasta el año pasado, en promedio un 7,7, si no me equivoco, Rodrigo, de nivel de pobreza, y que ya llegamos a tener en los 70 casi el 50% de pobres. Pero ellos ¿qué es lo que anhelan y buscan? La igualdad, una igualdad que es utópica, es una quimera,
porque partimos por la base de que somos individuos, somos seres, todos somos seres diferentes, como bien decían, no somos un colectivo. Entonces, por esencia, somos desiguales, ¿cachai? En una familia, yo soy desigual con mi hermano, tiene distintas aptitudes, distintos gustos, él puede ser músico, yo tengo otras aptitudes por la habilidad blanda, y así es la realidad, pero la realidad del individuo. Entonces, yo creo que la palabra que podríamos ocupar, no sé qué les parece a ustedes, la que yo veo, que es la palabra equidad. ¿Qué dices tú de esto, Matías? Equidad. ¿Qué significa equidad? Voy a Equidad, buscar por ejemplo, mira, yo te lo planteo bien rápido. Yo aquí en la casa tengo 3 perritos. Tengo un perro, un bulldog francés, que es pequeño el weón. Tengo después una perra labradora y tengo el pastor alemán. El pastor alemán es el más grande, la labradora la mediana y el bulldog francés el pequeño. Si yo quiero la igualdad como ellos indican, tendría que darle 1 kilo de comida a los 3. Eso sería igualdad. 1 kilo de comida a los 3. Lo que me indica la equidad es que yo tengo que darle proporcional al peso. ¿Cachai? Al peso, al tamaño del perro. Entonces, eso es ser equitativo. Al bulldog no le puedo dar 1 kilo de comida, po. Sí, El que se gana el kilo de comida, el que merece el kilo de comida, es el pastor alemán. Luego a la perrita, a la labradora, le doy 600 gramos de comida y al bulldog francés se va con 350 gramos de comida. Sí, pero esa mira, es la equidad. Carlos, hay un problema con esa con esa palabra en realidad en términos políticos. Y lo quiero explicar muy, muy sencillamente. A ver, supongamos que hay una persona que tiene 5 hijos, pero que no tiene estudios y está ganando el mínimo. Y por otra parte tenemos una persona que es soltera y tiene 3 posgrados en lo que sea y está ganando casi 10 o 11 veces más que esta persona. Cuando nosotros hablamos en términos estrictamente de mercado, y por eso te digo que es riesgoso utilizar estas palabras, tanto la igualdad como la equidad, si fuésemos equitativos, obviamente quien tendría que ganar más sería la persona que tuviese más hijos, bajo esta lógica, ¿te fijas? Entonces, en términos de mercado, no se condice con la realidad. Entonces, nosotros yo creo que los liberales no deberíamos hablar ni de igualdad, a menos que sea la igualdad ante la ley, ni de equidad. Y también por ahí también hay otro... Yo voy ¿sí? Rodrigo, al concepto de la equidad bajo el resultado. Sí, estoy de acuerdo, pero por eso te digo que hay que tener cuidado con esta palabra. Yo no tengo problema en que el que tenga el título profesional, porque obviamente eso es el resultado de su trabajo, esfuerzo, y logró un título profesional y tiene un determinado ingreso que es superior que por a la eso, persona que carece de valor agregado, indistintamente cuáles son las causas de origen, porque ahí es donde podríamos ver desde el punto de partida, que ahí a lo mejor podemos ver y evaluar cuáles han sido las desigualdades en las cuales no pudieron partir del punto de origen, y ahí nos podríamos ir ya a un punto más filosófico, más rawlsiano, ¿cierto? Pero yo no tengo problemas con el resultado equitativo. No, es que no te estoy diciendo eso. En términos políticos hay que fijarse bien las palabras que uno utiliza. El problema es que todo esto ya está manipulado per se. La izquierda hace rato que está hablando también de equidad. Y yo creo que no debería ser eso, deberíamos hablar de libertad solamente. Exactamente, con eso yo estoy de acuerdo. La verdad es que no ganamos mucho en términos políticos, ni hablar ni de libertad ni de equidad, porque de hecho son palabras que en algunos casos pueden ser incluso sinónimos. En política las cosas en un país donde las personas somos malas para leer, está difícil hablar en esos términos. No lo estoy diciendo como lo dice exactamente el diccionario. Yo lo estoy hablando en términos netamente políticos. En términos netamente políticos, incluso podrían llegar a ser sinónimos. Y tiene que ver con el ejemplo que te estoy dando. ¿Por qué? Porque imagínate el caso que yo te estoy exponiendo fuese un caso real. Entonces sería inequitativo. ¿Por qué? Porque esa persona vive sola y gana casi 10 o 11 veces más que la persona que tiene 5 hijos. Entonces, claro, te van a meter cosas como justicia social, te van a meter cosas como igualdad y te van a meter también la equidad, porque es inequitativo, eso sí. Pero yo pienso que a pesar de que suene feo, tenemos que seguir hablando nosotros de mérito, porque esto también tiene que ver con el mérito y las cosas sí son proporcionales al mérito.
Yo creo que ahí basta con libertad, porque el mérito, no sé, por ejemplo, te insisto, la suerte es una cosa también súper importante, o Sí. el querer Y de hecho, cuidar a la tus suerte, hijos, por ejemplo. mira, Si tú hay un tema importante, mira, espera un poquito. Justamente, la suerte es importante, pero la suerte rompe el mérito. Pero no vamos a culpar a una persona que porque tuvo suerte le fue bien. Porque Sí, la si suerte le no va es bien, constante. le va bien a todos. Entonces, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Por lo mismo, pero por ejemplo, a ver, ¿por qué es inmoral que una persona que tiene muchos contactos le pase contactos a tu hijo para que pueda tener un buen desempeño laboral, un buen desarrollo profesional a través de los contactos del padre o del abuelo? Claro. ¿Eso es mérito? Eso No es mérito. es... Ahora, ¿por qué es malo? Porque es inmoral. Entonces, yo creo que basta con libertad. No, pero por no lo es mismo, mérito, son porque- oportunidades, pues, weón. por eso, pero que por lo mismo, basta con libertad, porque si hablamos de políticamente qué es lo que hay que mover, políticamente el Estado no tiene que premiar nada. Ni el Exactamente. mérito, ni la equidad, ni la igualdad, ni la nada. Tiene que dejarnos ser libres nomás. Y en ese aspecto, yo creo que el tema que tenemos que lograr, y yo creo que es súper importante que lo logremos, es inculcar en las personas que la responsabilidad personal es la clave, y que también tenemos que... No podemos ser una sociedad podrida en la cual, si por ejemplo le sacamos el rol del Estado de cuidar a los niños y que el Sename ya no exista, que los niños estén muriendo en las calles porque no haya una institución civil que se haga cargo de los niños, por ejemplo. Entonces, ¿cómo inculcamos eso? Que nosotros civilmente nos hagamos cargo de las cosas que queremos que el Estado nos regale. Porque que eso nace de manera natural y espontánea, como nació la Teletón, como nació Coaniquem, Absolutamente. la Fundación La Rosa, vale decir, la iniciativa privada, la iniciativa del individuo, ya que ve una carencia en el Estado, crea la Teletón, crea la Fundación La Rosa y crea Coaniquem, y de hecho funcionan como una verdadera clínica y administrada por privados. Pues ahí se demuestra nuevamente la ineficiencia del burócrata, la ineficiencia del Estado y de los políticos. Sí, mira, Es que esa es la organización espontánea, o sea, no podemos pensar que en una sociedad no vaya a haber gente que quiera, por ejemplo, armar una fundación y ayudar a alguien, a los pobres, a quien sea, ¿cachai? Y conseguir ese apoyo con privado, y eso pasa hoy en día. Hay Imagínate. colegios que son de fundaciones de privados, ¿cachai? Y son colegios buenos, y son con Funcionan educación excelente. gratis, ¿cachai? para allá quería hablar yo. Miren, hoy en día se habla mucho de que hay que terminar con las ISAPRE, de que la educación es injusta y toda la cuestión, cuando hay libertad, y ahí por eso yo quiero volver a rescatar la palabra libertad que estamos hablando, ¿no es cierto?, con Matías. Cuando hay libertad, tú incluso puedes hacer hospitales que sean fundaciones. Y ahí no necesitas una ISAPRE. También puedes hacer colegios que sean fundaciones. ¿Por qué no hacemos colegios como sociedad civil que sean fundaciones? Que funcionen a través de la ley de la ley de la ley de donaciones. ¿Te fijas? Sí, ojo que los primeros hospitales, ¿Para qué Lo una digo. ley, weón? los primeros hospitales en Chile Menos leyes, nacieron menos de la leyes. iniciativa privada. Nacieron de la iniciativa privada, en ese contexto, por ejemplo, en Puente Alto estaban los papeleros y tenían su propio centro médico, y así Sí. se fueron creando después instituciones públicas, pero todo nace primero de la iniciativa privada, po. Por lo menos, Las organizaciones de la sociedad civil. Mira, Exacto. ahí yo voy a agarrar un poquito el guante porque Cristian me dijo no más leyes. Yo no estoy pidiendo que se hagan más leyes, es una ley que ya existe. Es la ley de donaciones. Pero hay que eliminar todas esas leyes culiadas, que sea así nomás. O sea, hay que eliminar las leyes Sin injustas, yo impuestos, estoy de sin acuerdo nada. con eso. Pero De es regularizar y todo ese tipo de pero weas. vale decir, el espíritu de una ley es para que se cree el incentivo a que el privado se diga, chucha, en realidad me motiva a hacer esto. Obviamente el privado le nace, pero el espíritu es el incentivo a que la empresa No. tenga, por ejemplo, ¿Está diciendo que el Estado o los políticos tienen que inventarnos incentivos? No necesariamente. A ver, yo creo que aquí hay una pequeña confusión. Las leyes no son malas o buenas per se, ¿de acuerdo? Las leyes, cuando son normas, y sobre todo cuando son normas de conducta, pueden usarse para encaminarse a cosas buenas, a cosas positivas. Y eso se ve en el derecho naturalista.
En el derecho naturalista, ¿no es cierto?, existen leyes, tal cual, porque son normas, en las cuales el Estado no es que te dé cosas, sino que te da las condiciones para que tú te las des a ti mismo. Entonces, tenemos que encaminar hacia allá. Hoy día sí tenemos leyes que son muy, muy injustas, y eso es verdad, pero cuando tú tienes libertad, si está permitido hacer algo, eso no tiene por qué ser malo o bueno per se, sino que es lo que tú contribuyas. Por ahí, claro, pero por otro lado estamos hablando como que el Estado tiene que influir como para hacer cosas buenas de nosotros, ¿cachai? Para influirnos. No es lo que como... estoy diciendo, estoy hablando del derecho negativo, nada más. O sea, yo no estoy diciendo que el Estado tenga que imponerme a hacer yo algo bueno, porque eso no La es bueno. La definición básica de derecho es que tiene como finalidad el orden de la sociedad. Estamos hablando desde el derecho romano, ¿me cachai, no? Ordenar a normar algo, ¿cachai? Conducta y todo eso. Regular la cancha, marcarte la cancha, se juega 45 por lado, 11 jugadores, un arquero, ¿cachai? Y esas reglas básicas de ese desde, nosotros como individuos tenemos que jugar dentro de la cancha. Y esas reglas básicas si las dicta, no sé, weón, un conservador con otro tipo de conducta. Obviamente las leyes, cuando no son parte del derecho natural, las leyes son amorales. Las leyes deben ser amorales. Deben ser amorales, y por eso yo estoy citando el derecho natural, que es el derecho negativo. Correcto. Cuando las leyes tienen moralidad o cuando las leyes tienen alguna ideología, no pertenecen al derecho natural, sino pertenecen al derecho positivo, ¿ya? Exactamente. ¿Por qué? Porque el derecho positivo es aquel donde el Estado te dice que tú tienes derecho a algo por sobre otra persona. La diferencia que hay entre el derecho positivo y el derecho negativo, o el derecho positivista y el derecho naturalista, tiene que ver precisamente si eso va a pasar o no va a pasar a llevar sobre otros derechos naturales del ser humano. Por ejemplo, cuando tú dices yo tengo derecho a trabajar, claro que tienes derecho a trabajar, ese es parte del derecho negativo, porque tú trabajas. Pero cuando tú dices yo tengo derecho a tener un trabajo, eso hace parte del derecho positivista. Es decir, le estás pidiendo al Estado que sí, por ser tú, tienes que conseguirte un trabajo y tienes que obligar a un empleador que te contrate. Entonces, esa es la diferencia. Cuando la legislación te marca parámetros, estamos hablando de derecho positivo. Cuando la legislación no te impone parámetros morales, estamos hablando de derecho negativo. Entonces, hay que diferenciar las cosas. Bueno, el derecho positivo es posterior al naturalista, y el derecho positivo se entiende por el derecho escrito, ¿cachai? Sí. Ahí ya también estamos se hablando... le conoce como legalismo. Sí. Yo estoy de acuerdo con que el Estado tiene que regularizar a lo mejor ciertas normas, lo he pensado. Yo soy como bien el enemigo también de las regulaciones, ¿cachai? De todo ese tipo de weas que finalmente te dictan normas, muchas veces impiden la creatividad, ¿cachai? Etcétera, etcétera, etcétera. No, por eso que el Estado no tiene que meterse en las cosas subjetivas. ¿Pero ustedes conocen un ejemplo en que el Estado haya implementado una norma que haya sido positiva, que ustedes puedan decir fue positiva? Las reglas del tránsito. Claro, las normas del tránsito, pero eso no sé si es como del Estado en sí o es de una hueá que se dio natural, porque es prácticamente lo mismo en todos los países. No sé si la inventó un Estado en particular. Pero a ver, es que lo que pasa es que lo estamos poniendo en muy en abstracto. A ver, yo creo que más que Estado, mira, pero espérate, más que Estado son los acuerdos que tenemos nosotros como sociedad para poder vivir de manera pacífica y civilizada. ¿Cachai? Yo tengo algunas que han sido buenas. Por ejemplo, cuando hicieron una ley para que no se pudiera fumar en recintos cerrados, como en discotecas y toda esa weá. Acuérdense que antes se podía fumar en las discotecas y la weá era muy tóxica. O dentro de los malls. ¿Quién fumaría hoy día? Se le ocurre fumar dentro de un mall, es como, weón, nada que ver, pues, weón. Antes se fumaba dentro de los malls. ¿Cachai? Y ahí te va normando la conducta, po. Claro, sí, a eso quería llegar, ¿cachai? A ese ejemplo, porque la otra vez tuve una conversación similar, ¿cachai? Y hice como todas esas reflexiones. Y de repente pensando, me acordé de esas normas de, por ejemplo, que te prohibieran fumar en las micros en los 80. Pero, Cristian, nosotros defendemos el derecho, defendemos la propiedad privada.
y si tú tenías una casa y tenías unos buenos que nos llevan 4 meses sin pagar el arriendo, y así, tenés que ejecutar la demanda, po, ¿cierto? Y hacer las acciones legales, se le notifica a los arrendatarios y antes de eso firmaste un contrato. No, tenés todo el derecho de llegar al tiro a la fuerza y sacarla a los weones, si es tu propiedad. Y tenés que hacer valer tenés que hacer valer el contrato, que fue un ¿Es tu acuerdo. propiedad? No, pero por eso, el principio de no agresión ahí vendría a ser ya el que tú estés ejecutando tus acciones legales, porque creemos en el derecho, pues bueno. Nosotros tenemos que defender los acuerdos entre dos partes. Los contratos son importantes. Y por eso también tenemos que tener Por eso, normas cuando que se validen los vencen contratos. o una parte no cumple, las El penas del infierno. contrato es ley, el contrato es ley de las partes, ¿cachai, no? O sea, cuando tú firmas un contrato pasa a ser una ley entre el arrendatario y el arrendador. Ujú. Entonces, obviamente que se entiende que es necesario, sin duda, un derecho. Bueno, la otra vez yo me acuerdo que Matías estaba hablando un poco de los derechos negativos, de los derechos naturales. No sé si te gustaría complementar un poquito la conversación, Matías. Sobre los derechos naturales, bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo que son los más importantes. Ahora, yo aquí igual quería, no sé, hablar al respecto de lo que ustedes estaban comentando de que la ley te norme. No sé si ustedes conocen a Federico Bastiat, que es como Sí, un... Bastiat. Sí. Ya. No sé, por ejemplo, yo estoy buscando frases de Bastiat que son súper interesantes y aquí dice que la ley no es el refugio del oprimido, sino el arma del opresor. O la gente empieza a darse cuenta de que el aparato de gobierno es costoso, lo que aún no ven es que el peso recae sobre ellos. Entonces, si se fijan, yo creo que ese debería ser una especie de parlamentario libertario, si pensamos no una persona que busque normarnos a través de la ley, sino en hacernos más libres y sacarnos leyes estúpidas de encima, por ejemplo. Sí, hay que sacar leyes de encima. Exacto, porque yo creo que no sé, por ejemplo, y son cosas que están muy de moda y que quizás hay que luchar también sobre eso. Por ejemplo, las leyes de género, que son estúpidas. ¿Por qué existen? ¿Cachai? Entonces, sé que es un poco impopular hablar al respecto porque todos quieren. Es una legislación moral, pues, weón. Una legislación de cuando predominaban la influencia de la iglesia, ¿cachai? Son normas valóricas, por así decirlo, que no tendrían por qué. Todas esas normas valorizantes que se basan en que el Estado nos quiere imponer cierta moral son totalmente inmorales en la práctica porque pasan a llevar los derechos de la dignidad humana, como por ejemplo la igualdad ante la ley. Todas estas leyes son injustas. ¿Por qué? Porque su génesis es injusta y nace porque estás pasando a llevar derechos de un tercero. Y cuando pasas a llevar los derechos de un tercero es una ley injusta. Todas las leyes que están basadas en el derecho positivista son en su génesis injustas, porque pasan a llevar el derecho de otro individuo. Y eso no debe ser así. Ya que Matías citó a Bastiat, hay una muy buena que dice: la solidaridad es espontánea, o si no, no es solidaridad. Decretarla es aniquilarla. Esa es como que la que más marca y la que más nos debe marcar, la que a mí me gusta bastante de Bastiat. Oye, pasando a otro tema, ¿cómo estamos con el tema del 100%? Es lo que está en boga en estos momentos. Ahí yo encontré muy buena la jugada del diputado Alessandri, porque le hace un jaque mate, desenmascara a estos tipos nefastos, como el tipo Luis Mesina, el mismo Navarro, que en su momento estaban de acuerdo y fueron los que promovieron el tema del 10%, luego recogió el guante el mismo Mario Desborde, repudiable de Mario Desborde de RN, y todos los demás que se lo pusieron a la cola. ¿Qué piensas de eso tú, Rodrigo Salamanca? Bueno, tal como tú dices, Carlos, tal como tú dices, Carlos, sí fue una jugada bastante buena, y la aplaudo, porque de partida está aniquilando todo este discurso buenista por parte de la izquierda, que ellos supuestamente estaban haciéndolo por la gente, por el pueblo, y cómo va a ser eso una ayuda si le están pasando su propia plata. O sea, yo quiero recomendar mucho aquí un video que hizo nuestro gran amigo Infierno Cercano,
donde dice que darle gracias a un político porque te dé su propia plata es como darle la gracia al cajero automático, po. Es la misma wea. Entonces, aquí muy buena analogía del gran infierno cercano, me gustó. Muy buena, muy buena. Me saco el sombrero por eso. Así que cada vez que venga un zurdo y me hable del tema, le voy a decir lo mismo, weón. Bueno, el caso es que aquí se cae toda la argumentación por parte de la izquierda de la Pamela Giles. Porque la verdad es que no se lo tomaron de buena manera y no pusieron muy buena cara, y se nota que lo que ellos quieren realmente es meterle mano a estos fondos. Entonces, cuando tú le permites a las personas, que es moralmente justo, ¿no es cierto?, que ellos puedan disponer del 100% de ese dinero porque es de ellos, y citando nuevamente los derechos naturales, ¿no es cierto?, eso es el derecho de propiedad, y según nuestra Constitución, que aún está vigente, aunque no le guste a los zurdos, esta la define como use, goce y disposición. Entonces, yo sí estoy de acuerdo, pero ojo, hay que tomar en cuenta también cuáles pueden ser los efectos colaterales a este proceso, porque no hay nada que no tenga consecuencias, y esas consecuencias pueden ser tanto positivas como negativas. Vale decir, no es una medida inocua, pero ya da la situación en las cuales ya quedaron en evidencia estos CTM. Hay que ser cauteloso, y la analogía que ocupó el diputado Alessandro, y que le encontré mucho sentido, dijo: esto es como cuando ustedes se meten al metro, o antiguamente cuando se iban en las micros colgando, entonces se agarraban la billetera de atrás y se la ponían adelante para que no los carterearan. Esto es lo mismo, es la misma situación. Yo lo que estoy proponiendo con este proyecto de ley es que agarremos la billetera y la pongamos adelante. Vale decir, no estoy incitando que este dinero sea para que lo gasten, sino que a lo mejor el que no tiene necesidad de gastar este dinero en el presente, lo ponga en resguardo en otros instrumentos. ¿Qué dice de esto el gran Matías Carmona? Sí, no sé, primero que todo, sí, estoy a favor del retiro del 100%, creo que la plata es de cada una de las personas que trabajó, y aquí, como dijo Rodrigo hace poquito, se nota la careta de muchas personas que lo que quieren es administrar los fondos y llevarse su porcentaje de comisión por esa administración, porque igual hasta un 1% de comisión de ese enorme fondo es una enorme comisión. Entonces, por lo mismo, ahora, igual tenemos que ser sensatos y sinceros al respecto de cómo se estuvo llevando la AFP hacia atrás. O sea, era una obligación por el Estado a la gente que no quisiera ahorrar, inclusive de ahorrar igual. Y también, y es una crítica que se tiene mucho de los fondos de pensiones, es que los fondos de pensiones financian grandes inversiones, o grandes proyectos, no ayudan al de la calle, entre comillas, si es que alguien quisiera invertir en eso. Ahora, también tenemos que darnos cuenta de que no existe ningún sistema que sea de pensiones y que te permita sacar la plata así como así, sin incurrir en un costo, sin pagar un riesgo o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque esto fue un sistema confeccionado desde la casta política en adelante, y ellos son los que toman las decisiones a través de leyes de cómo funciona. Entonces, ¿cómo sería un sistema, por ejemplo, libertario en serio? Que no existan y que sean solo los instrumentos que ya existen de ahorro, y quizás inculcar el ahorro personal para que la gente que quiera tener una buena vejez lo pueda hacer. Entonces, si se fijan, yo creo que en ese aspecto también es una gran oportunidad desde el punto de vista libertario, porque ni fu ni fa nos hace sentido. El que quiera ahorrar su plata, que lo haga, y el que no quiera, que no lo haga. Esa es la solución. Ya, y poniendo en el rol de antagonista, Matías, ¿qué pasa con el que no ahorró nunca? ¿Qué pasa con él? Claro, ¿qué pasa con los que no ahorran nunca? Y luego nunca ahorró, nunca cotizó, y llega a la edad de los 65 años. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esas personas? Yo siento que una pregunta antagónica. Claro, el problema está cuando esa persona sufre de cierta forma esa irresponsabilidad. Ahora, como les dije hace poquito también... ¿Quién se hace cargo de esa persona? Por eso, siento que estamos en una sociedad muy podrida por dentro, si tanto como los niños, porque eliminamos el cename,
se están muriendo en la calle los niños que son huérfanos, por ejemplo, a también los ancianos que hayan sido irresponsables. En ese aspecto, siento que la sociedad civil tiene más ese rol y obviamente antes que eso, la responsabilidad personal. Ya. Don Cristian, ¿usted qué puede decir respecto del retiro del 100% de las ahorros previsionales? Estoy completamente de acuerdo. Si es tu plata, es tuyo, y antes que, claro, que te lo roben, completamente de acuerdo. ¿Cachai? Lo que sí, no, en términos económicos, no sé qué vaya a pasar, ¿cachai? De que toda la gente retire esos fondos. Porque estamos, ahí yo creo que va a terminar, no sé qué va a pasar con el negocio de la AFP, cómo se ve políticamente el futuro, ¿cachai? No, ojo, para ser también antagónico o ser abogado del diablo, en esta pasada hay que tener presente que de cada 100 pesos que cada persona retira o cuando se jubila tiene del resultado en su pensión, son 7 pesos de rentabilidad versus los 3 pesos que aportó el individuo. Así o de es. los 100 pesos, Aproximadamente son 70 pesos de rentabilidad, 30 pesos el neto. Entonces, claro, igual cumplieron en el estricto rigor en el trabajo de rentabilizar, efectivamente sí, rentabilizaron. Y eso no se puede... No, sí, eso no se discute. Yo no estoy diciendo que sea mala. Segundo dato, es el pilar fundamental de la economía chilena, pues, desde los 80 por eso. Eso es lo que me preocupa. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cachai? Es el motor, económico. Es el motor económico de Chile, ¿me cachai? ¿No? El que le dio claramente, todo el eso no, nadie lo discute, por ende, mi pregunta es, ya, todos retiramos porque todos lo vamos a hacer, ¿cachai? Porque es lo más lógico antes que te lo roben estos hueones, ¿cachai? O que corra algún riesgo, mejor sacarlo, como dijo recién Rodrigo, ¿cachai? Y llevarlo a algún instrumento, una APB, un fondo mutuo, la hueá que sea, ¿cachai? O invertirlo en algo. ¿Ya? Sí, claro. Pero ya, eso va a ocurrir, ¿ya? Si es que se aprueba esto, va a ocurrir. La gente va a sacar su dinero, ¿cachai? Yo creo que muchos. ¿Qué va a pasar? Esa es mi pregunta. ¿Qué va a pasar? Yo no sé qué es lo que va a pasar cuando todos esos dineros se retiren. ¿Qué va a pasar con el negocio de las AFP? ¿Cachai? Todos esos bonos se van a venta, ¿cierto? ¿No es así, Rodrigo? Todos esos bonos se van a venta. Aunque la AFP, ojo, por ley va a seguir recaudando dinero todos los meses. Correcto, pues sigue recaudando. ¿Cachai? Bueno, ahí van a seguir, van a poder volver a recaudar dinero. Claro que se van a demorar un tiempo en volver a recaudar todo ese dinero, ¿cachai? Que van a soltar. Pero ¿qué va a pasar en ese instante, ¿cachai? ¿Qué va a pasar con la economía? Porque claro, son un pilar fundamental. ¿Qué va a pasar con los créditos hipotecarios, weón? Las tasas se van a subir, va a ser muy caro comprar una casa, por ejemplo. Exactamente. De hecho, Chile es uno de los pocos países que tiene las tasas más bajas y que cuenta con el instrumento crédito hipotecario. ¿Cachai? O sea, es un instrumento el crédito hipotecario en otras partes donde es sumamente imposible ser propietario de un bien raíz porque no existe ese instrumento de decir, ¿Qué es lo que va a ocurrir el día después? Sí. Eso me tiene intrigado. ¿Y qué va a pasar para la gente que se quiera comprar una segunda casa y que estos pelagatos de la nueva constituyente que son súper radicales quieran expropiarles las segundas casas a la gente porque se la merecen? Precisamente por eso el tema por eso decía también que el tema de la equidad tampoco puede ser un discurso libertario, porque también una persona que tiene dos casas, obviamente en términos proporcionales tendría más que otros. Pero independiente de eso, veamos cuáles son los efectos que esto podría tener en el corto, mediano y largo plazo. La verdad es que en el corto plazo lo que habría que hacer, ¿no es cierto?, es liquidar todas las acciones, todos los activos en los cuales este dinero está invertido. Eso compromete tanto activos que tenemos acá dentro del país y activos que están fuera del país. En términos técnicos estaríamos hablando de renta fija y de renta variable. Eso tendría que liquidarse, tendríamos que venderlo
lo cual traería, ¿no es cierto?, una bajada sustancial en la valorización de estos mismos activos, y por ende eso podría provocar que la gente reciba sustancialmente menos dinero del que sale en sus cuentas. ¿Por Su qué? neto, correcto, porque habría una sobreoferta, saldría a haber una sobreoferta de bonos, y obviamente al haber una sobreoferta el precio se te va a piso. Po. Pero piénsenlo también más inteligentemente. Si ustedes ya tienen ahorros, pueden aprovechar y comprar aquello que está bajando. Que puedo haber. También, Entonces, pero eso obviamente no lo va a hacer la mayoría de la gente. Ahora, yo estoy hablando simplemente bueno, los efectos en general. O sea, yo no estoy diciendo que sea bueno o malo, ¿no es cierto? Ahora, de hecho, sí, pero déjame terminar con esto, Carlito, para que quede claro cuál es el punto. El problema que tiene este efecto en el corto plazo, que es precisamente la liquidación de estos activos, es que mucha gente que también no tiene la información pueda decir que la AFP le robó plata. ¿Por qué? Porque imagínense que tenía, no sé, pues 100 millones y recibe 90. ¿Qué pasó con esos 10 millones que faltaron? Van a decir que la AFP me robó esa plata. No es que te robó esa plata. Lo que pasa es que cuando se vendió este activo, cuando se liquidaron estos activos, hubo una devalorización de 10 millones de pesos. Eso fue lo que pasó. Pero la gente, como no tiene esa información financiera, va a decir, no, es que la AFP me robó plata, y eso va a ser bastante malo para el propio sistema. Carlos, ahora si tú quieres, ¿qué querías decir? Uno de los efectos que ya se están viendo en este presente, que tiene un efecto colateral de los retiros de los 10% más el exceso de bono, es que anda demasiada una oferta de dinero. Exactamente. Se está creando una burbuja económica, se está causando una inflación, porque es un hecho, hay inflación. Como lo decía el gran tío Milton, la inflación es consecuencia, siempre va a ser un fenómeno monetario. Vale decir, porque hay mucho dinero circulante, hay demasiada demanda de determinados servicios y productos, razón por la cual hoy día, bueno, la madera está un 500% más cara, la mano de obra de un maestro de la construcción está costándote el doble, porque toda la gente está ocupando la plata para hacer ampliaciones, construcciones varias. Todo lo que es ferretería, bueno, se disparó un 30%, la comida, lo mismo ocurre con la comida. Entonces, el que salga toda esta plata de una, así como que abráis las compuertas de una represa, y realmente va a causar una sobredemanda, y después va a tener efecto rebote, al igual que cuando las personas hacen estas típicas dietas, bueno, y comienzan a tomar remedios, y durante 5 meses los buenos adelgazan heavy, después se les distorsiona el sueño, razón por la cual van al psiquiatra, el psiquiatra le quita las pastillas, y después engordan el doble de que cuando partieron en el origen. Entonces, mira, yo exijo al chileno le encanta consumir, bueno, le encanta el libre mercado, el culiao. Al chileno le encanta, al individuo. Sí, lo ama. Yo creo obviamente, por eso que esa es la única fe que tengo, que este país no caiga en el, aunque salga un buen comunista, que este país no se vaya tan al lado de los socialistas. Es que si a la gente le quitáis, weón, sus weas, le quitáis su abecedín, weón, te cuelgan así. Oye, sí, si no se pueden comprar el nuevo iPhone, va a estar terrible. Por eso digo que el libro es estúpido, que se llama El consumo me consume. Me parece que es un libro tan estúpido, el propio título es imbécil, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora, el efecto... Seguro Juan lo regala, y seguro Juan regala el libro. Claro, seguramente el Word regala el libro. Ya, pero aquí hay un efecto a mediano plazo que ya se ha citado acá, pero yo quiero hacer un pequeño análisis al respecto, porque no es precisamente que vaya a haber una inflación per se. A ver, si nosotros hablamos en términos económicos, netamente económicos, yo quiero dejar claro, soy financiero, no soy economista, pero soy financiero. Nos falta Christopher aquí. Bueno, sí, exactamente, que me podría hacer la contraparte como economista, pero yo voy a hablar desde el punto de vista netamente financiero, que es mi área. Si nosotros consumimos mucho, los precios se van a elevar igualmente, independientemente si hay o no hay inflación. ¿Por qué? Pero la inflación, por la demanda. Pero es que no me refiero a eso. Ahora la inflación, ¿por qué la tenemos? Ahora, ¿por qué tenemos inflación? Mira, no, Carlos, por diversos motivos, también el stock, hay falta. Estoy hablando de otra cosa. Hay una sobreoferta de dinero. No, pero fíjate, Carlos,
no es que esto no ¿Cómo estoy que por hablando de diversos eso. motivos, Matías? ¿Cuál es el Es que- diverso motivo? Dime, respóndeme. Carlos. ¿Cuál es el diverso motivo? Carlos, no estoy hablando de eso, estoy hablando simplemente del consumo. Cuando Ya, tú po, consumes, pero si tú no tenés plata para consumir, no consumís, pues, no, weón. pero por eso déjame explicar, po. Déjame explicar, porque si nos ponemos en esa no vamos a entender todo el problema, ¿cachai? Porque esa es una posibilidad, pero no es la única. No, pero estamos hablando del Pero presidente. mira, te lo explico con un ejemplo muy, muy sencillo. Imagínate que en una economía solamente hay $1.000. Solamente hay $1.000 y no se imprime más. Solamente hay $1.000. ¿De acuerdo? Tú tienes una economía de $1.000. Si esa gente empieza a consumir esos $1.000, aunque no se imprima ni un solo billete más, los precios igual van a subir. ¿Por qué? Precisamente porque solamente hay consumo. ¿Te fijas? El consumo sí o sí va a provocar que los productos suban de precio, aunque tú no estés imprimiendo más billetes. Eso es lo que estaba diciendo. Pero acá, Eso no en es el caso inflación. chileno, en el caso chileno no hubo una impresión de dinero, No, sino que pero es que por eso mismo te estoy diciendo. Espérate. hubo una abundancia de Por dinero. eso es que aquí hay que poner las cosas en su lugar. Los bonos. Sí, por eso, pero espérate, y eso es déjame, una inflación. Bueno, sí. déjame, pero es que no he podido terminar el punto. Ya mira, si es que se liquidan los bienes, hay que pensar que estos bienes, este dinero, de principio, viene de fuente orgánica, es decir, no está siendo impreso por el Banco Central, sino que son liquidación de activos que ya existían en la economía real. ¿Ya? Y los bonos son por deuda generalmente, no tampoco Claro, por y los impresión bonos son monetaria. exactamente, los bonos son por deuda y no por impresión monetaria. Entonces, ¿qué pasa? Los liquidas, ¿no es cierto? Tú los vendes y eso va a hacer sí o sí que los precios crezcan de manera sustancial, pero cuando es por parte orgánica, eso genera que los precios suban, pero de manera no de manera permanente, sino de manera, por eso es que se habla de burbuja, ¿ya? Porque tú vas a comprar un bien, el consumo va a aumentar, los precios van a subir, pero eso no va a ser un efecto permanente, va a ser un efecto sumamente temporal. ¿Ah? Y también, palabras simples, Semana Santa. sí, pero también hay que entender que las cuarentenas son un choque de oferta. Entonces, eventualmente las cuarentenas lo que hacen es que se produzcan menos cosas. Exactamente. Las necesidades siguen existiendo, va a por haber ende suben los precios, porque hay menos cosas. Va a haber escasez de productos y eso va a provocar Eso que se ajusta eventualmente. se Eso ajusta, claro. Fue el ajuste Eso tiene que ver con... No, pero es que lo que pasó la semana pasada. no estamos hablando de eso, no estamos El hablando Chile de eso. capitalista, el que a todos nos Yo gusta. estoy hablando netamente de la mano Utilizamos de invisible del izquierda. mercado. Estoy hablando netamente de la mano invisible del mercado, ¿ya? No, pero absolutamente, pero ahí lo que te ocurre Oye, en si Semana acá Santa, funciona el socialismo, weón. Ah. ¿No? Es que por eso te estoy diciendo, si no se trata de imprimir más billetes, se trata de que va a haber una abundancia de dinero, sí, Una pero esta sobreoferta abundancia de de dinero tiene un origen orgánico, no un origen es real, orgánico. es ahorros. Viene son de la ahorros economía personas. real. Sí. Esa es la No es diferencia. impresión monetaria, no está No es impresión devaluando la monetaria. moneda. ¿Y quién Es dijo una- eso? No, pero es que yo lo que quiero es que quede bien claro, porque la inflación no es lo único que provoca que los precios suban. Los precios suben. Sí. Los precios suben por consumo y también pueden subir de manera artificial a través de los impuestos. Entonces, tenemos que dejarlo bien claro. No es que nosotros vamos a decir que vaya sí o sí a haber una inflación, ¿ya? Una inflación monetaria. Lo que sí va a haber una alza de precios que puede ser estacional, que puede ser acotada y que también va a ser un efecto colateral que después, por eso digo que trae efectos más positivos que negativos el tema del retiro del 100%, porque esto va a provocar que la economía se reactive a pesar de que los precios puedan subir. Después de eso... Dale, perdón. Sí, no. Y después de eso tú tienes efectos que son a largo plazo. Y los efectos a largo plazo pueden ser los efectos más complicados, sobre todo para nosotros como país, tomando en cuenta, por ejemplo, que nuestro riesgo país no ha hecho más que subir. Tenemos un riesgo país sumamente alto. ¿Qué significa eso para la gente que no entiende estos conceptos de economía internacional? Significa que cuando Chile se quiere endeudar con una institución extranjera, los intereses o el costo del interés va a ser sustancialmente más alto de lo que era antiguamente. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo? Ahí sí podemos hablar de inflación, porque ahí sí van a empezar a imprimir billetes. ¿Por qué? Porque esa deuda hay que pagarla, ¿ya? Pero por eso digo que es un efecto de largo plazo, no de mediano plazo, en el cual...
Ahí sí me gustaría un poco que conversáramos quizás otros de la mesa al respecto de el rol del Banco Central. Y lo conversamos ayer con Cristian sobre cuál sería la postura libertaria. Es que no existe el Banco Central. No sé si en ese aspecto coinciden conmigo, pero si nos hallamos con la derecha cobarde, ellos van a querer que se mantenga la independencia. Y el otro lado, la izquierda extrema, lo que van a querer es que no existe la independencia y que sea un ente, ¿cómo se llama?, regulado prácticamente por el Ejecutivo. Entonces, la opinión personal mía, y ahí no sé qué dicen, la inexistencia del Banco Central por Constitución. ¿Cómo lo ven? Libertad de moneda. Yo creo en la libertad de moneda. Matías. Yo creo en la libertad de moneda, creo que los bancos solamente deben ser comerciales, no creo que debería existir el sistema de reserva fraccionaria, me parece que el sistema de reserva fraccionaria es nefasto, que crea inflación y crea deuda. No me gusta para nada. Yo prefiero que los bienes y servicios que estén dentro de la economía sean bienes y servicios de economía real. ¿Qué quiere decir eso? Que tengan una lógica de mercado, que haya una persona que venda y una persona que compre. Esta cuestión de la paridad, la verdad es que cada vez es menos lógica. ¿Por qué? Porque por cada peso que te entra, por cada dólar que te entra, estamos imprimiendo 800 pesos nosotros chilenos, entonces la paridad cada vez se hace más distante. Para que exista una paridad real, necesariamente habría que destruir el Banco Central, eliminar la moneda de curso nacional y crear un sistema de moneda libre en el cual tú puedas pagar en cualquier moneda que quieras, siempre y cuando tu contraparte que venda te la acepte. Eso sí sería un sistema muchísimo más libre, muchísimo más libertario y que no esté atado a la reserva, al sistema de reserva fraccionario, que lo único que hace es crear dinero de la nada. Suscribo totalmente en este punto, estimado Rodrigo. Dice, la conversación que teníamos, ¿no? la conversación que teníamos anoche con mi compa, claro, hablábamos de eso y había eran las tres ideas, las tres opciones. Pedir que no esté, que mantenga su autonomía, si es que existe, o que se lo adueñe el Estado. ¿Cachai? Y yo le hacía la contraparte por el lado más que nada de cuál es la idea más popular o la idea que más conoce la gente y cuál es la idea que también se debería apoyar, porque la otra es, claro, más utópica, más difícil de implementar. No es una... ¿Cuál, Cristian? La de que no exista el Banco Central. Yo creo que todavía es utópico. Para este país sobre todo. Cristian, junio 2021, hay piso, nosotros tenemos mayoría para poder negociar una medida de decir, ¿sabes qué, weón? Nosotros los libertarios, weón, contamos con tantos militantes, somos tantas personas, weón, entonces tenemos una medida de presión para hacer una contraparte y decir, no, nosotros sí, weón, nosotros destruimos el Banco Central. ¿Tenemos piso, Matías? Sí. Mira, no sé si tengamos piso. El tema yo creo que la discusión va a estar como muy... Es que tenemos que ser realistas, porque si nos vamos a estar quedando aquí con la idea libertaria y nos apegamos a la literatura y lo que indica Nozick, weón, y... Es que por lo mismo, mira, la discusión se va a dar. Matías, y no sé que en mi Biblia y no sé que es mi pastor y nada me ha de faltar. No sé cuándo vamos a poder tirar a piso nuestras ideas, pues, bueno. Eso, pero es que mira, la discusión constituyente se va a dar, sí o no. O sea, se va a dar si quieren que sea independiente o que no sea independiente. Pero también está la otra postura, que es la nuestra, que no exista. Entonces, hay que hablar al respecto, por más que no tengamos un voto, entre comillas, en ese reality show que va a existir en ese lugar. Ah, no, por supuesto. Pero la discusión va a existir, por lo mismo. Entonces, tampoco hay que quedarse callado al respecto. Bajo ningún punto nadie se va a quedar callado. Sí, a lo que voy yo, que hay que ser realistas, si tenemos agua en la piscina para poder lograr algún cambio respecto a lo que nosotros anhelamos. Claro, sí. Mira, Carlos, yo igual quiero plantear algo acá. Obviamente, yo ya lo dije, estamos todos de acuerdo, nosotros como libertarios no queremos que haya Banco Central.
está bien. Pero eso Claro. puede ser, ¿no es cierto?, nuestra visión, en el sentido que a lo mejor no vamos a llegar nunca a eso, pero tenemos que luchar para que así sea. Ojo, Pero si yo también soy optimista, si podemos llegar a eso. Es que no es lo que quiero 2021. justificar. Yo lo que sí propondría es que el Banco Central sea privado, como lo es en algunos países, como por ejemplo Estados Unidos. El Banco Central puede Es ser poco privado. popular en este país. Ese es mi punto. Sí, Son- claro, es súper, son medidas pero lo poco podemos populares. proponer. O sea, hablar de privado y banco, ya. Pero, Cagaste. pero hagamos ¿no? política ficción. La derecha cobarde se va a aliar con la izquierda cobarde, que son los ¿cómo se llama? Los izquierdas más de centro. Son la gran minoría en la Claro, convención. se van a aliar para tratar de que sea ¿cómo se llama? Independiente. Y Mantener los la extremos, independencia. por eso, y los extremos van a querer que sea completamente dependiente. Entonces, saldrá la voz de decir, no, ya se dejen de jugar y que no existe esta mierda, y no votemos por esto, ¿cachai? Se anula, ¿cachai? Como que... O sea, eh, de los 155 constituyentes, ¿habrá alguno de esos 155 que quiera destruir el banco al Banco Central? Claro, ahora hay que ver cuáles son las justificaciones que ellos dan a la existencia, porque igual es un Yo creo que no ente se les pasa por la mente. súper moderno, es muy reciente los Pero bancos. a la fuerza política, los personajes, lo que ellos buscan, que el Estado tenga injerencia en el Banco Central. Por supuesto. Esa es la que va, esa es la que puja por parte de los personajes culiados de los matinales y weas así, ¿cachai? Tal cual, que tenga Sobre todo incidencia. un fraude. Lo bueno es Jadwe que dice que lo quiere para dar crédito, güey. No entiendo lo que es un para su plan de cero empleo. la izquierda no está hablando actualmente de que el Banco Central pierda su autonomía. Te están hablando de otra cosa. Estos tipos Sí. siempre te cambian las cosas. No te cachan hablan nada. de un banco de desarrollo. Claro. Y el banco de desarrollo es un fracaso, viejo. Suena bonito. Es un Inventan fracaso. otro nombre, ¿sí? Entonces, esas son como las ideas que andan ahí, que le llegan a la gente, ¿cachai? Después está la otra de que mantenga su autonomía, que es lo que conocen hoy en día, lo que se conoce. Yo creo que a lo que más vamos a llegar Y es por a otro lado, tendríamos que empujarla una nueva idea, ¿cachai? De eliminarlo. Sí, mira, ¿Cachai? lo bueno es que han invitado bastante a Bernardo Fontaine. Yo creo que Bernardo Fontaine tiene algunas ideas que son bastante liberales en términos económicos, pero otras que no. Pero yo no creo que a él se le pase por la cabeza eliminar el Banco Central. Yo creo que en ese Es que sentido una medida muy drástica. para él. Sigámonos a mi ley y no sé, hagamos una Yo creo vaquita. que y- pero por lo menos- va a jugársela para por lo menos resguardar creo la que- autonomía del banco. Yo, o sea, por lo menos- yo creo que no es mi ideal, ¿cachai? Para mí que no exista, pero siendo realista, ¿cachai? La opción que más conoce la gente es que se mantenga la autonomía. ¿Cachai? Hay datos que lo respaldan porque el weón ha mantenido la inflación, ¿cachai? No ha sido, que yo sepa, no soy experto en economía, pero al menos por lo que cacho, no ha aumentado la inflación en este país. No estamos como los argentinos, por ejemplo, que esos culiados. A ver, la pregunta es, me gustaría hacerla, si no lo podemos conversar. ¿Por qué existe el Banco Central? ¿Por qué se crearon las bancas centrales? A ver quién sabe. Desconozco, Mira. Rodrigo. Hay una justificación que es con respecto a que el vulgo no sabe y puede perder su plata y ahorrar en una mala moneda. Por ende, el Estado tiene que cuidar el valor de la moneda y decidir al respecto de eso. ¿Cachai? Ahora, eso es como quitarle inteligencia a la gente y decir, no, ellos son tontitos y yo como paternalista que soy el señor Estado tengo que controlar eso, ¿cachai? Exactamente. Pero hay que ser sinceros, es simplemente el una banco- máquina con la que ellos juegan con lo que nosotros producimos prácticamente, con el valor Aquí de hay algo, nosotros mismos. aquí hay Otra algo que fabrican más billetes nomás. mira, aquí hay algo que, Te quitan tu dinero. que los abogados llaman el espíritu de la ley. ¿Ya? Una cosa es la razón por la cual yo hago algo o una cosa, y la otra es qué pasa en la realidad. ¿De acuerdo? ¿Por qué se crearon los bancos centrales? Los bancos centrales, por ejemplo, el Banco Central Europeo, se creó para controlar la inflación. Ojo, controlar la inflación. ¿Qué significa eso? Significa que la inflación, que haya inflación, porque parten de la teoría, ¿no es cierto?, de que la inflación no es mala per se,
¿Ya? Eso es lo que dicen, que la inflación no es mala per se. ¿Por qué? Porque la inflación te lleva al consumo. Cuando tú entiendes que hay un producto que se va a empezar a valorizar en el tiempo, cuando empieza a hacerse más caro, entonces tú por lógica vas a consumir antes. Eso, ojo, es netamente teoría. No estoy diciendo que lo crea. Por eso diferenciamos las cosas. Yo aquí estoy tratando de dármelas, ¿no es cierto?, un tanto de academicista, pero correcto, también entiende. en la otra parte de lo que yo veo en la realidad. Entonces, técnicamente los bancos centrales se crearon para controlar la inflación, ¿de acuerdo? Lo cual no pasa en la práctica. ¿Por qué? Porque eso sí o sí se termina convirtiendo en una forma de financiar proyectos políticos que ni siquiera a veces la gente necesita. Entonces, claro, cuando tú tienes un banco, ¿no es cierto?, que va a mantener la inflación, por ejemplo, en un 2%, entonces tú dices, ya, perfecto, aquí vamos a garantizar que haya consumo. Pero también, por otra parte, estás golpeando a las personas que tienen ahorros, porque esos ahorros van perdiendo valor año a año. Claro. Ahora, ¿por qué se crea? ¿Por qué los países europeos se ponen de acuerdo y hacen un solo banco central? ¿Y por qué no cada país europeo tiene su propio banco central? Precisamente porque se crea la zona euro, y para que esto funcione, todos los países que forman parte de la zona euro tienen que tener la misma inflación, y por eso crearon un solo banco central que regula la inflación para todos los países de la zona europea. ¿Ya? Uh-huh. Entonces, esa es la razón, o esa es, en teoría, el origen del Banco Central. Pero en la práctica no funciona así. En la práctica, de partida, crea inflación y crea deuda. Entonces ahí tenemos problemas graves. Cuando nosotros medimos la inflación, lo que hacemos es medir la inflación de año a año. Pero cuando tú sumas la inflación completa, ojo, de un tiempo determinado hasta el presente, es mucho más alta. Si ustedes toman, por ejemplo, la inflación en Chile, decimos, no, es que nosotros tenemos una inflación promedio entre el 2 y el 3%. Ya, pero es el 2 y el 3% por cada año. Si tú lo sumas y lo llevas hasta al año 80, te vas a dar cuenta que hemos acumulado una cantidad de inflación enorme, y eso que tenemos una banca independiente del Estado. Acuérdense que antes los productos valían prácticamente la mitad. Sí, entonces, igual ahí yo quiero... Sí, estoy de acuerdo. ¿Cachai? Pero bueno, el punto, volviendo al tema original sobre las ideas que le dan vuelta a las personas, ¿cachai? Tenemos la de que el Banco Central mantenga su autonomía, o que estos buenos zurdos lo puedan controlar, ¿cachai? Y echar a andar la máquina de billetes para financiar supuestos proyectos sociales, ¿cachai? Oye, para hacerle honor al tiempo, podemos pasar al tema que estamos a portas ya de la final entre Orrego y Oliva el próximo domingo. ¿Cómo ven ustedes esta elección de gobernadores? Hay mucha gente ahí opinando. ¿Qué puede decir Matías? Yo no tengo idea qué hace un gobernador, si te soy sincero. No tengo ni la más mínima. ¿Cuál es su función? Sí. Nadie lo sabe, yo creo. Como un segundo presidente, pero que no sirve. Mismo lo saben. Un superalcalde, una wea así. Sí, el alcalde del alcalde. Orrego lo define así, lo define como un superalcalde. Yo lo eliminaría. Un alcalde con músculo. Yo eliminaría los gobernadores y no me importa. Con una secretaria, con una oficina, con personal, con presupuesto. Es un cargo político más, significa más gasto público. Más gasto público. Esa es la grasa del firmar Estado. 2 papeles a la semana, no sé. Igual que los consejeros regionales, puta, y unos conchas de su madre, igual. Eso es la política actual. Ojo, eso es lo que la política actual entiende como descentralización de Chile, pues, weón. O sea, ¿de qué estamos hablando? Como descentralización entienden que tienen que crear otros cargos públicos del Estado. Claro. Bueno, estupidez con máxima expresión. Absolutamente. No, estamos perdidos, ¿En qué nos ayuda a nosotros como ciudadanos que existen los gobernadores, por Dios? No sé, weón. Tengo que ir a hacer una fila para ir pleitesía, weón, y decirle, oh, gobernador. Claro, más weón en la tele opinando cuando haya marchas, cuando pasa alguna weá, y peleándose entre ellos, echándose la culpa a los culiados. Hay que desgobernizar.
sacar gobierno, weón, no más gobierno, menos Si gobierno. la pregunta es, Menos si la gobierno, pregunta menos es, leyes, menos de todo, weón. si la Más pregunta seguridad y es, justicia, ¿no? ¿quién es mejor que salga, el Orrego o la Karina? Yo digo, el primero malo y la segunda peor. Tal cual. Yo personalmente no voy a ir a votar, weón. De verdad. No, y aparte que Orrego es un concha de su madre que todavía el Juan dice que es posible que vote por Jadwe si que sale Jadwe. ¿Alguien conoce un weón más amarillo que Orrego? No, pero a ver, es amarillo, toda la igual culeado, pero la otra, ¿qué discurso tiene? ¿Qué es lo que va a estar ahí hablando en la televisión, los matinales, todos los días? Amorfo, es un discurso amorfo que se amoldea. Ya, yo Todos creo que estos eso es weones son peor. camaleones. Yo A creo mí que ese Orrego lo veo, discurso oye. es peor. Yo a Orrego lo veo como Flanders. Sí, Yo creo que, como más que Flanders nada de es la política. Yo lo pienso, Flanders, si Julio. yo lo pienso por votar, puta, por el discurso que no me gustaría escuchar de uno de los dos. Prefiero no escuchar el de la mina. Así que voy a ir a votar para callarla a ella. No, y la mina dice que viene del origen de Bajos de Mena. Sí. Sí, no, y viene con todo el discurso populista y todo. Ojo, y no solamente el discurso populista, la mina es ultra progre, por lo menos Orrego, bueno, tampoco me gusta porque es como muy moralista, es como ¿cómo te podría decir? Un mini Lavín. Es que Orrego es la democracia cristiana, ese weón es la personificación de la democracia cristiana. Un buen ambiguo. Oportunista. Pero del discurso de los dos, ¿a cuál prefieres acallar? Yo la verdad... Acá versus no voy a Churrete, votar weón. Es la misma ninguno, weón. Es que Yo digo, tampoco primero tiene malo de la tanto mina. poder. ¿Qué hace un gobernador? Te insisto, ya no es. No, pero lo vaya a ver, como te digo, en los medios, si va a ser un personaje, pues, si es como va Ya, a ser está como bien, una pero especie que de hable de su superalcalde de estupidez. Santiago. Que hable su Ese weón va- estupidez y crea más anticuerpos. Y esta cuestión ya llegó a un tope. Imagínate, hay una comunista en la alcaldía de Santiago, más el gobernador ahí en las noticias. Comunista también la loca. Socialista. weón. Va a ser un circo y la gente se va a dar cuenta. Ya, por eso, eventualmente, o sea, yo preferiría callar el discurso de la segunda socialista y que por último esté el weón de los Orrego ahí hablando Yo la cualquier wea. verdad a veces pienso que tenemos que hacer lo contrario, weón. A veces pienso, pero ojo, no es que yo lo haya decidido. A veces pienso que si estos weones se creen que son capaces de administrar el país, que lo hagan, y en una de esas se dan cuenta que les queda grande el poncho. Pero por otra parte los weones se apernan, pues, ¿cachai? Entonces como que tengo ahí una disyuntiva conmigo mismo, pues, weón. y yo también me he Claro. fumado unos muy Claro. buenos pitos y pensado que hubiera sido si Guillermo hubiera sido presidente y le hubiera pasado todo lo que le pasó Y a le Piñera. quedado weón. toda la cagada que le quedó. No, todo, el estallido social, el COVID, toda la mierda, todo. ¿Cómo lo hubiera padrón hecho? el padrón electoral de Santiago, la región metropolitana, son casi los 8 millones, son como 7 millones 7 los que Exacto. están ¿No ahí hay invitados para votar. pensado qué pasara si Jaude fuera el presidente? Esa soberbia culiada ahí. Va a ser terrible, weón. Va a ¿En ser el terrible poder? si Gabriel sale presidente. Ese weón es un mentiroso Simplemente de por la mierda. personalidad del weón, más allá de su idea y su weá, es simplemente el personaje del weón. Ese weón tiene una soberbia, es un mentiroso culiado así, pero de tomo y lomo el weón. Descarado, po. Jadwe es cínico, toda la weá. Es un tiene político montón de verdad. cosas, tiene un montón de cosas nefastas. De partida el weón es muy mentiroso. Te dice una weá y después te dice otra. Las cosas que está hablando ahora no son las cosas que decía hace, ¿cuánto? 3 meses atrás, tampoco hace mucho. Hace 3 meses atrás sí hablaba de expropiaciones. Hoy día anda hablando de que no, que el Partido Comunista no va a expropiar nada, que nosotros respetamos el derecho de propiedad. ¿Quién le cree esa weá? Está mintiendo, obviamente. Por No, otra ese weón es el, no sé, yo me lo imagino típico zurdo con un poco de poder. Imagínate ese weón siendo presidente. Imagínate la soberbia de estos weones como el Baradit, ¿cachai? Cuando le decía al Francisco, ¿y a ti quién te eligió? Al día siguiente de la weá de las elecciones, ¿cachai? El weón ya con la soberbia, el otro weón del Stingo, que él va a decidir la constitución, ¿cachai? Claro. Hugo La weá Gutiérrez de clásica, ministro del ¿verdad? Interior, weón. Sí. Claro, esa soberbia culiada zurda, imagínate en este weón del Jaude siendo presidente de este país, y al otro día. Hagamos una comparación pequeña, al menos así al ojo, entre Jadwe y Castillo en Perú. Castillo por lo menos es sincero y te dice las cosas que va a hacer. Ya habló de expropiar, ya habló de que no le gustaban los homosexuales, de que no le gustaban las drogas. O sea, el típico discurso
de izquierda marxista tradicional, súper autoritario y súper xenófobo, Homofóbico. claro. Homofóbico. En cambio, Jadwe se disfraza de progre. ¿Cachai? Porque el weón te dice, no, es que las mujeres, te habla del movimiento feminista, no, es que esto acá, no, es que, weón, yo no le creo nada, weón. No le creo nada. Entonces Oye, ese weón se está disfrazando de progre. imagínate ese weón, por eso, ¿se han imaginado ese weón de presidente? Yo creo que va a ser todo lo contrario de lo que dice. ¿Cómo sería ese imaginando culiado este verlo en la weón? Oye, tele Cristian. todos los días? Lo más dantesco va a ser el resultado para el país. Una weá Sí, imaginando. totalmente. No, eso es weón. aparte, yo te hablo de la vergüenza ajena, weón, que me daría a mí. Pero por Miren, supuesto. hay una frase de Margaret Thatcher que quiero citar. Dice, el socialismo funciona hasta que se les acaba la plata. Y claro que es verdad, pero ojo, estos tipos han aprendido a ser parásitos. O sea, ¿por qué no ha caído todavía Cuba después de 70 años ya que llevan? Precisamente porque han parasitado a otros países. Claro, se les acabó la plata hace mucho tiempo. Pero le empezaron a buscar y le están sacando plata, ¿no es cierto?, a los venezolanos. Se les acabó la plata en Venezuela, se fueron para Argentina. Se les acabó la plata en Argentina, se vienen para Chile. ¿Cachai? Estos tipos siempre tienen donde depredar. Y claro que es verdad que el socialismo termina y termina de funcionar, ¿no es cierto?, cuando nunca funcionó, si es que en algún momento funcionó, cuando se les acaba la plata. Pero el problema es que después van a otros países y la sacan de ahí, ¿cachai? Entonces nosotros podemos decir, ya, perfecto, ¿sabes qué? Nos vamos a ir del país mientras este imperio zurdo, marxista, se cae solo, se cae a pedazos, nos vamos a ir. Pero van a pasar, ¿cuántos? 70 años y los hueones van a seguir ahí. ¿Por qué? Porque empiezan a depredar otros países. Entonces, tenemos que decir las cosas como son. El socialismo es un cáncer que está en metástasis. Tenemos que decirlo, con todas sus letras. Oye, volviendo al tema de la elección del domingo, ¿cómo ven ustedes la proyección de cuántas personas van a votar? Porque en la última elección, la que tuvimos ahora en mayo, el padrón electoral de 7,5 millones de personas que es la región metropolitana, votaron alrededor de 2,8 millones. ¿Cuánto proyectáis tú, Matías, que van a votar el domingo? No, yo creo que mucho menos, yo creo que el 20% solamente y 30 como máximo. Pero así como siendo sincero, lo que va a ser que van a ganar los más organizados, como en todo. Entonces a la larga esto significa de eso, de ser bien organizados y Los ir a disciplinados, votar. los disciplinados. Exacto, por lo mismo, de eso se trata todas las elecciones. En este caso es irrelevante cuál de las dos para mí en lo personal, pero van a ser los más organizados y vamos a ver quiénes son. Yo creo que va a ser la jovencita, por más La que, Oliva. Yo también apuesto que va a ganar Oliva, weón. porque van a estar más organizados. Y Sigo tu es- teoría, Matías. Sigo tu teoría. Cristian, ¿cuál es la proyección para la votación del domingo? Puta, no sé, weón. No sé, no estoy muy enterado. Los personajes los he visto por ahí, ¿cachai? Sé cómo es cada uno. Y sí, yo creo que hay posibilidades de que pueda ganar la mina, ¿cachai? Yo espero que no. espero que Rodrigo. espero que gane el menos malo. ¿Tu proyección para este domingo? De partida, en estadísticas hay una teoría que se llama la teoría de los grandes números, en el cual tú vas viendo, no necesitas tener, ¿no es cierto?, el 100% de los números para entender hacia dónde va una tendencia. Por eso es que cuando se hace una encuesta, no se encuesta a todas las personas, sino que se encuesta a una fracción y en base a eso tú vas yendo a un, entre comillas, a un hipotético resultado final. Pero yo lo he probado y realmente en muchas cosas funciona. Yo veo efectivamente que va, así como dice Matías, votar mucho menos gente de la que votó en esta supravotación, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la teoría de los grandes números nos dicen que nos habla de tendencias. Y si ya nosotros tuvimos plebiscito donde votó poca gente, después tuvimos esta macro votación que votó menos, obviamente ahora lo que habría que esperar es que vote menos gente aún. Eso, yo por ejemplo me resté, yo no voy a ir a votar, porque no voy a ir a votar por un estúpido como Orrego, ni tampoco por una progre como la Karina. Por ninguno de los dos voy a votar. Yo creo que me corto las manos antes de votar por alguno de los dos.
y pero lo más probable es que salga ella. Comparto ese análisis y también es parte de la argumentación que estoy dando, ¿no es cierto?, de la teoría de los grandes números. Borrego para la casa. Borrego para la casa. No, yo dije borrego. En todo caso, el borrego de Dios, ese borrego de Dios. Y lo más probable es que lo veamos después yendo a diputado, weón. Claro, Sí, ese o weón, vestido de ese mujer. weón O vestido es de mujer. operador político. Ese weón sale de un cargo y entra en otro. Ese weón es un parásito del Estado brutal, weón. Brutal. Y yo no le voy a dar mi voto también por eso, weón. Porque ¿cómo le voy a dar Matías Carmona. a un weón que parasita el sistema, weón? Don Matías Carmona, su minuto libre, diga lo que usted quiera decir. Sí, a ver, vuelvo a lo mismo, izquierda y derecha son lo mismo. Yo creo que hay que pensar en las ideas más que en las personas, y por lo mismo, si va a votar, vea cuáles son las mejores ideas solamente. Por lo mismo, siguiendo también la misma analogía, veamos entre nosotros quiénes son los candidatos en las elecciones que realmente importan y que son las que se vienen de Parlamentaria. y de presidente, y las presidenciales, exacto. Ahí decirle a toda la gente que vea el Liberty Late del fin de semana, porque Carlitos viene con un gran invitado que creo que es muy relevante que todos lo revisen. Y nada, pues sigan viendo el contenido de Alianza Libertaria. Nuestros comentarios son todos libres, y de eso se trata, de exponer las ideas nomás. Tenemos un gran canal YouTube de Alianza Libertaria, y hoy tenemos un gran mix de productos y subproductos en esa gran vitrina que se llama canal YouTube Alianza Libertaria. Tenemos nuestras redes sociales, Instagram Alianza Libertaria, y también tenemos nuestro Twitter Alianza Libertaria, así que harto contenido. Y vean Spotify, los podcasts. Estamos en Anchor, en Spotify también salimos a través del podcast El Gran Éxito, no más mierda, como lo dice el gran Yayo. También tenemos este podcast Libertad o Muerte, que nace producto de estas elecciones, macro elecciones, como dijo el gran Rodrigo Salamanca. Rodrigo, su minuto libre, exprese. Bueno, yo principalmente quiero decir que nos vamos a ir a la mierda. No, mentira. No, yo quiero mandarle un fuerte abrazo a todas las personas que están poniendo su corazón, su sangre y sus lágrimas en este gran proyecto que es Alianza Libertaria, especialmente a quienes fueron, yo creo que los mayores precursores de esto, que es obviamente nuestro gran amigo Infierno Cercano, el Yayo, y todas las otras personas que se han sumado, ¿no es cierto? Ricardo Sánchez, el Francisco Fernández, así Gabriel que Jopia, Gabriel Jopia, el Jopiazo. Puta, el Jopiazo, Juan. Ojalá lo podamos invitar también a estar un día aquí con nosotros en este programa. Puta, Juan. Está con licencia, Gabriel, está con licencia. Sí, yo sé que sí, pero por eso mismo le quiero dar un fuerte abrazo. Es un buen amigo, un gran libertario. Y, está lesionado. Está herido en batalla, eso, está herido en batalla. Herido en batalla, es un combatiente, un soldier, y está ahí, está entrenando, está calentando. Y también a la cancha, quiere volver a la cancha. Claro. Y acuérdense de Pancho Rego, que también nos manda saludos siempre. Sí, mandémosle un saludo también a Pancho Rego, que siempre nos está nombrando a la Alianza Libertaria. También de acá, un fuerte saludo para él. A las personas que no estuvieron hoy día, que no pudieron estar, a Christopher Pichuante, que siempre también nos comparte con nosotros. Y eso, pues, Carlito, fuerte abrazo a todos y que la libertad. Gran valor, Christopher Pichuante también, que se ha ido, todas estas personas han ido llegando a la Alianza Libertaria, y la Alianza Libertaria, increíble cómo va creciendo semana a semana, crece tanto en recursos humanos, en individuos que vienen llegando y dicen, oye, puta que me siento cómodo acá en Alianza Libertaria, porque efectivamente hay libertad de acción, no como en otros lugares que dicen ser libertarios y son al final totalitarios, weón. Y te obligan y te imponen a hacer cosas que tú no quieres como individuo. Pero eso, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Al final terminan siendo una secta, con un mesías, un pseudo mesías, compadre. Gran Cristian, ¿qué es lo que usted tiene para su minuto libre, poiga? Puta, nada, weón. ¿Qué? Nada, viva la libertad, weón. Oye, pero no podemos dejar pasar, Cristian. ¿No?
No ¿Qué? puedo dejar pasar y darte nuevamente el agradecimiento por abrir las puertas de tu hogar, tenernos de invitado el día sábado pasado. Lo pasamos muy bien, weón. Fue una grata conversación. Estuvo el gran Jorge Romero, estuvieron los músicos, yo no recuerdo los nombres. Ustedes Invitados los pueden mencionar. especiales, todo. No, lo Invitados pasamos. sorpresas, también hubieron. Mandémosle un saludo a Nolo Style, que apañó y, Nolo y que Style, también, sí. claro, y que también quiere Todo seguir con participando pareja. con nosotros. Sí, Luego cuando con lo su pareja. estáis, estuvimos hasta tarde y casi nos lanzamos de nuevo. No, oye, estaba Nos deliciosa tomamos la una carne, piscola compadre. y quedamos ahí ya. No, bien, bien. No, un agrado haberlos tenido a todos en mi casa. Vamos a hacerlo más seguido. Por ahí hubieran conversaciones, a ver si lo hacíamos más seguido. Una vez Que al mes sean- quedamos de acuerdo, hacer camaradería es bueno, es Sí. necesario. Hacer camaradería una vez al mes es muy necesario estar cuerpo a cuerpo, compadre. Sí, más Así aún en que, las condiciones actuales país, que estamos tan aislados, ¿cachai? Todos Desobediencia cerrados, así civil. que sí, paremos la weá. Ya, Desobediencia sí, no civil. andamos haciendo ningún mal a nadie. Sí. somos delincuentes, weón. Claro, estamos. Así que no, bien. Bien, Como lo dice pasamos Naray, súper bien. como dice Naray, ¡paren la weá! Claro, no, para la weá, ya es mucho. Entonces, no, ahí como libertario, desobediencia civil, weón, y a la calle nomás, y hacer nuestras vidas normales, weón, compartir con más gente. Ya olvídense de la weá del bicho, weón, ya. Un saludo a Era. todos los auditores de este gran podcast y del gran y que son seguidores del canal Alianza Libertaria y del gran podcast Libertad o Muerte. Un saludo para mis amigos de allá de Oregon, que son del Partido Libertario Americano, así que un saludo para allá. Sabe a quién me refiero y que él obviamente hace referido a sus demás amigos para que escuchen un programa alternativo, un programa hecho 100% en libertad y para la libertad. Así que termina un nuevo capítulo de Libertad o Muerte. Así que que tengamos muy buenas noches. Chau, 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 chau. Viva la libertad, weón. Viva la libertad, weón. ¡Viva la libertad, conchetumare! ¡Viva la libertad, conchetumare! Dijo el Rodrigo.